Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema bastante serio. Estamos hablando de una decisión que ha generado mucho debate en la comunidad médica y que tiene que ver con el tratamiento de la sepsis, una de las situaciones, más críticas que se viven en los servicios de urgencias. Y aquí lo tenemos, el titular que lo empezó todo. El Colegio Americano de Médicos de Urgencias, el ACEP, anunciando que no va a respaldar las nuevas guías de la Surviving Sepsis Campaign. La pregunta es obvia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hay detrás de esta decisión tan contundente? A ver, para entender bien todo este embrollo, lo primero es ponerle cara a los protagonistas. Por un lado, tenemos a la ACEP, que es, digamos, la voz de los médicos que están al pie del cañón, en las urgencias. Y por otro, la Surviving Sepsis Campaign, o SSC, que es la iniciativa global que se encarga de redactar estas guías de tratamiento. Y entramos en el primer punto clave del desacuerdo. Según el ACEP, esto no va solo de ciencia, que también, sino de algo más fundamental, la representación. O sea, la cuestión de fondo es, ¿quién está realmente decidiendo cómo se deben hacer las cosas? Fijaos en esta tabla porque es muy reveladora. Lo que nos dice la CEP es que sí, claro que han participado médicos de urgencias a título individual en la redacción, pero el problema está arriba, en la estructura de gobierno. Ahí, en la cúpula que toma las decisiones finales, solo hay especialistas de cuidados intensivos. No hay ninguna organización que represente la voz colectiva de la medicina de urgencias, y para ellos ese es el meollo de la cuestión. Claro. Y esto nos lleva directos al segundo gran argumento de la ISP, que es puramente práctico. La queja es que estas guías, tal como están escritas, parecen un poco desconectadas de la realidad, del caos organizado que es un servicio de urgencias hoy en día. Y es que la realidad en urgencias es esta: hospitales a tope, pacientes esperando en pasillos, falta de personal por todas partes, y mientras hay que atender a la vez a un montón de pacientes con patologías gravísimas. El ACEP insiste en que cualquier guía tiene que tener esto en cuenta. No se puede legislar desde un despacho, hay que pensar también en el posible daño a pacientes que a lo mejor ni siquiera tienen sepsis. Y con esto llegamos a lo que probablemente es la preocupación más grave de todas, la seguridad del paciente. El ACEP es muy claro en esto. Creen que las nuevas guías, por su rigidez y por algunas de sus incoherencias, podrían llegar a ser contraproducentes. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de a qué se refieren. Por primera vez, para una misma enfermedad, la sepsis, se proponen dos caminos distintos, uno para adultos y otro para niños. La preocupación de la ACEP es lógica. En mitad del jaleo de un servicio de urgencias, esta dualidad puede llevar a confusión, y la confusión en urgencias puede tener consecuencias muy serias. Pero no es solo eso, hay más preocupaciones clínicas. Por ejemplo, el posible daño de usar líquidos y antibióticos de forma muy agresiva y generalizada. O el énfasis, que consideran excesivo, en cumplir con unos plazos de tiempo casi arbitrarios, sin pararse a pensar si se está tratando a la persona correcta o si esos mismos tratamientos podrían perjudicar a alguien que al final resulta que no tenía sepsis. Ahora bien, es importante aclarar que esta ruptura no ha sido algo de la noche a la mañana. De hecho, el ACEP explica que intentaron colaborar y participaron activamente en el proceso de revisión de las guías junto a la SSC. El proceso fue, más o menos, el que se ve aquí. Hubo una revisión inicial por parte de un panel de expertos de la ACEP. Se envió un feedback muy detallado con bibliografía y todo. La SSC lo recibió, hizo algunos cambios, pero la conclusión de la ACEP fue que los puntos clave, los que de verdad les preocupaban sobre la aplicación práctica en urgencias, no se habían incorporado en la versión final. Pero la cosa no queda aquí. El ACEP ya ha dicho que no se van a quedar de brazos cruzados. Su intención es seguir trabajando para que las futuras guías sobre la sepsis no solo se basen en la última evidencia científica, sino que también, y esto es clave para ellos, reflejen la realidad que viven los médicos de urgencias día a día. Entonces, resumiendo un poco todo, los motivos de la CEP para no respaldar las guías se pueden agrupar en tres grandes bloques. Primero, un problema de representación. Sienten que su voz como especialidad no está en la cúpula directiva. Segundo, un problema de viabilidad, de desconexión con el día a día de un servicio de urgencias. Y tercero, y quizá el más importante, un tema de seguridad, por las posibles contradicciones y los riesgos de un tratamiento demasiado agresivo y protocolizado. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta bastante incómoda, la verdad. Cuando los propios expertos médicos no se ponen de acuerdo en algo tan crucial como unas guías para salvar vidas, ¿cómo se supone que los médicos que están en primera línea deben decidir qué es lo mejor para cada paciente? Ahí queda la reflexión.